Buen día. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios del 13.6 al 13.11 del apartado Regímenes de dosificación del Manual de Ejercicios de Biofarmacia de la UNAM. Em, Bien, para iniciar con el ejercicio 13.6, vamos a realizar lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos ejercicios. Vamos a registrar todos los parámetros que nos ofrece el mismo enunciado. Entonces, nos dice, a una joven con problema asmático de 29 años y 80 kilogramos de peso, tenemos el peso del paciente, que en este caso va a ser 80 kilogramos, y nos dice, se le administró teofilina. De acuerdo con lo reportado en la literatura, la vida media, tenemos el valor de la vida media, es de 5 horas. Es, Nos dice, el volumen de distribución es el 50% del peso corporal, es decir, vamos a tomar 0.5, es decir, el 50% por el peso. Y esto va a corresponder a litros. Y tenemos el nivel terapéutico de 10 microgramos sobre mililitro, entonces vamos a tomarlo como la concentración plasmática en el estado estacionario. Va a ser de 10 microgramos sobre mililitro. Listo. Ahora nos vamos a obtener los datos que nos pueden estar ofreciendo indirectamente, como la constante de eliminación, que nosotros sabemos que el tiempo de vida media es igual a 0.693 sobre la constante de eliminación. Por lo tanto, la constante de eliminación, al despejarla, va a ser 0.693 sobre el tiempo de vida media. ¿Y qué otro valor nos dan? Nos dan la depuración, el clearance, que va a ser igual al volumen de distribución por la constante de eliminación. Y esta va a ser la que vamos a obtener como resultado de esta fórmula. Entonces para que sea ilustrativo, voy a colocar por aquí las fórmulas utilizadas. Listo. Y ahora voy a hacer aquí las operaciones. Tenemos que la constante de eliminación va a ser igual a 0.693 sobre el tiempo de vida media, que fue de 5 horas, y esto va a ser horas a la menos 1. Y la depuración, el clearance, va a ser igual al volumen de distribución que multiplica a la constante de eliminación, y esto va a ser en términos de litros sobre hora. Listo. Ahora que tenemos todos estos valores, vamos a proceder a resolver lo que nos solicitan. Nos menciona, si se desea administrar el medicamento cada 6 horas, ¿qué dosis recomendaría si la biodisponibilidad es del 100%? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos otro dato, que es la biodisponibilidad, que va a ser de 100%, o sea, de 1. Entonces, nos están mencionando que se desea administrar cada 6 horas. Entonces, nos dicen que es un atado de 6 horas. Y ahora nos están solicitando la dosis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula. Dosis igual a constante de eliminación por volumen de distribución por tau por concentración plasmática en el estado estacionario. Todo esto sobre la biodisponibilidad. Entonces, vamos a tomarle una capturita para colocar esta fórmula aquí a un lado. Listo. Entonces tenemos que nuestra dosis va a ser igual a la constante de eliminación, que multiplica al volumen de distribución, que multiplica a la tau, que multiplica a la concentración plasmática en el estado estacionario. Todo esto sobre 1, que es todo esto sobre 1, que es nuestra biodisponibilidad. Y tenemos que es de 332.64, que para fines prácticos os voy a colocar como 330 miligramos cada 6 horas. Y esa sería la respuesta del inciso A. Ahora, para el inciso B, nos están mencionando que en el mercado solo se encuentran cápsulas de 225. Entonces vamos a tener que van a ser dosis de 225 miligramos. Y vamos a tomar en cuenta que va a tener una biodisponibilidad
del 100% de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que bueno, ahora lo que corresponde hacer es despejar el intervalo de dosificación, porque es lo que nos interesa saber. Entonces, vamos a pasar a multiplicar la biodisponibilidad y vamos a pasar a dividir todo esto que va a estar encerrado en azul para despejar la tabla. Entonces, al final nos quedará que tau va a ser igual a la dosis por la biodisponibilidad, todo esto sobre la KE, por el volumen de distribución, por la concentración plasmática en el estado estacionario. Ahora, le voy a tomar una capturita, lo voy a poner por aquí a un lado. Listo. Ahora vamos a obtener nuestra tau. Va a ser igual a la dosis, que va a ser de 250 miligramos, por la biodisponibilidad, que es de 1. Todo esto sobre, abro paréntesis, constante de eliminación, que multiplica al volumen de distribución, que multiplica a la concentración plasmática en el estado estacionario, y nos va a dar una tau de 4 horas. Son 225 miligramos cada 4 horas. Pero esto también puede resultar poco práctico, entonces siempre podemos utilizar esta misma expresión, copiar, y la pegamos por aquí abajo. Y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer que ahora sean dos tabletas de 225 miligramos, ahora cada 8 horas. Siempre y cuando se encuentren dentro del intervalo terapéutico. Y con esto resolvemos el ejercicio 13.6. Listo. Ahora, para el ejercicio 13.7, vamos a recuperar nuevamente los datos que nos ofrece el enunciado. Entonces nos dice que nos pregunta cuál será la dosis inicial necesaria de un fármaco cuya constante de eliminación es de 0.058 horas a la menos 1 y la dosis de mantenimiento es de la dosis. Bueno, vamos a colocarlo como DM, que va a ser la dosis de mantenimiento, es de 200 miligramos cada 12 horas, una tau de 12 horas. En este caso, nos están preguntando por la dosis de arranque, la dosis de inicial. ¿Qué es lo que nos está preguntando? ¿Cuál va a ser la dosis que tenemos que administrar para llegar rápidamente al estado estacionario? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la formulita que está aquí abajo. En este caso, la dosis inicial, la dosis de arranque, va a ser esta que tiene el asterisco. Entonces, vamos a tomarle una captura para trasladarla aquí. Perfecto. Y ahora sí, podemos despejarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la dosis inicial es igual, bueno, dosis inicial sobre la dosis de mantenimiento es igual a 1 sobre 1 a la menos E a la menos KE por T. Bueno, por tau. Listo. Entonces, para despejar a la dosis inicial o dosis de arranque, vamos a pasar a multiplicar la dosis de mantenimiento. Entonces, al final la expresión será dosis inicial va a ser igual a la dosis de mantenimiento sobre 1 a la 1 menos E a la menos K E por tau. Entonces, esta va a ser la expresión que vamos a utilizar para hacer este cálculo. Voy a poner por aquí. Entonces, como hemos hecho en algunas ocasiones, para simplificarnos un poquito más la vida, vamos a vamos a calcular el valor de E a la menos KE por tau. ¿Cómo hacemos esto? Signo igual, función exponente, el signo negativo y ponemos en la KE por tau.
Ya tenemos este valor que es de carácter adimensional. Entonces tenemos que nuestra dosis inicial va a ser igual a la dosis de mantenimiento sobre, abrimos paréntesis, 1 menos esta expresión. Y tenemos que, en este caso, nuestra dosis inicial o nuestra dosis de arranque va a ser, para fines prácticos, de 400 miligramos. En este caso van a ser miligramos porque esas son las unidades que utilizamos. Y con esto responderíamos el ejercicio 13.7. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 13.8. De nueva forma, vamos a registrar los datos que nos ofrece el ejercicio. Se administra una dosis de 0.2 miligramos de dioxina. Tiene un tiempo de vida media, tiempo de vida media de 7 días. Y se administra, o sea, su tau es de una vez al día. Entonces, podemos poner un día, podemos transformarlo a 24 horas. Yo lo voy a dejar en términos de días. Ahora, nos pregunta, ¿cuánto tiempo se requiere para alcanzar el 90% del nivel estacionario? Yo personalmente no encontré una manera así rápida de resolverlo, pero sabemos que en términos de porcentaje y que en términos de tiempo, bueno, en términos de vidas medias, uy, no, esto no, en términos de vidas medias, sabemos que en una vida media vamos a tener un 50% del fármaco, en dos vidas medias el 25%. Bueno, vamos a decir que esto es igual a la mitad, ¿no? Del anterior. Y entonces, pues podemos em, arrastrar hasta el infinito. Y listo. Estos son en términos de porcentaje. Esto es lo que sabemos. Pero también hay que saber que en términos de vidas medias, cuando vamos administrando múltiples dosis, van a ir aumentando el porcentaje de una manera, pues, por así decirlo, inversa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que transcurrida una vida media, vamos a tener el 50%, transcurrida dos vidas medias, vamos a tener el 75%, transcurridas tres vidas medias, vamos a tener el equivalente, digamos que va a ser igual al 75% más el que está aquí, que va a ser como que el remanente, entre comillas. Entonces, podemos observar que para este caso, que sería una distribución de una única dosis, y para este caso, que es una distribución en múltiples dosis, pareciera que son complementarias. Es decir, que si sumamos ambas, nos va a dar nos va a dar en todos los casos de un 100%. Entonces, lo que se me ocurrió, que la manera más fácil de saber cuál es el tiempo requerido para alcanzar el 90% del estado estacionario va a ser el tiempo requerido para que quede 10% de fármaco siguiendo este comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O que con lo que ya sabemos que el logaritmo natural de la concentración plasmática va a ser igual al logaritmo natural de la concentración plasmática en el tiempo cero menos la CAE por T. Y nosotros, bueno, en este caso lo voy a poner así. Y a nosotros nos interesa despejar este. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es que este lo pasemos a restar, mientras que la menos CAE la pasamos a dividir. De manera que nuestro tiempo va a ser igual
al logaritmo natural de la concentración plasmática menos el logaritmo natural de la concentración plasmática en el tiempo cero, todo esto sobre a la menos k. Y esto lo vamos a poner en términos de porcentajes. Entonces, de manera que nuestro tiempo va a ser igual al logaritmo natural de, en este caso, un 10%, que es el que nos interesa calcular, menos el logaritmo natural del 100%, todo esto sobre menos la KE. Entonces, para resolver el inciso A, ponemos un signo igual, abrimos un paréntesis, logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de 100, todo esto sobre menos la constante de eliminación, que todavía no le hemos calculado, por cierto. Entonces vamos a dejar esto por aquí y vamos a calcular la constante de eliminación. Sabemos que es 0,693, todo esto sobre el tiempo de vida media. Entonces tenemos que es de 0,099 días a la menos uno, porque esos son los valores que estoy manejando. Entonces todo esto sobre menos la constante de eliminación, tenemos que va a alcanzar el 90% del estado estacionario en 23,25 días. Que si lo queremos a pasar a términos de vidas medias, lo único que tenemos que hacer es dividir entre la vida media, que en este caso es de 7 días. Y listo, tenemos que son de 3,32 vidas medias. Esto sería, y con esto resolveríamos el inciso A de este ejercicio. Ahora, para resolver el inciso B, menciona cuál debería ser la dosis inicial para alcanzar rápidamente el estado estacionario. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Fácil, vamos a tomar la misma expresión que utilizamos para calcular la dosis inicial o la dosis de arranque. Entonces, la tomamos y tomamos como dosis de mantenimiento la que se está administrando, que es de 0,2. Pero antes, para facilitarnos la vida, vamos a calcular el E a la menos KE por tau. Entonces va a ser igual a la función exponente. ¿Qué pasó, mi amor? Vamos a hacer la función exponente, que va a ser a la menos KE por tau. Listo. Ya tenemos esta expresión. Entonces, nuestra dosis inicial va a ser igual a la dosis que se administraba, todo esto entre 1 a la menos la expresión que ya le calculamos anteriormente, que corresponde a E menos KE por T, y nos da que son de 2,12 miligramos. Y con esto resolveríamos el ejercicio 13,8. Pasamos al siguiente ejercicio, que este aparentemente es un poquito más largo. Igual menos nos dan muchos datos para considerar. Bien, para realizar el ejercicio, vamos a registrar todos los datos que nos ofrece el enunciado. Nos está dando el peso del paciente, que es de 60 kilogramos. Nos está dando que nos menciona, inicia su régimen de dosificación oral con aminofilina, que es 85% teofilina. En ese caso, podemos tomarlo como la biodisponibilidad porque va a ser la cantidad de teofilina que se va a absorber respecto a la cantidad ¿qué decirlo? Bueno, a lo que nos indica. En este caso también nos menciona, bueno, nos dice que la F es de 1,0 para la teofilina, pero hay que recordar que es 85% eh, lo que se encuentra de teofilina. Entonces lo voy a mantener así. Nos menciona que el volumen de distribución es igual a 0,5 litros por kilogramo. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por el peso en kilogramos para obtener el volumen de distribución, que será en litros. Nos ofrece la depuración, nos dice que es 40 mililitros sobre hora sobre kilogramo.
Pero a mí realmente no me gusta manejar digamos, estas unidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a transformar. Entonces, son 40 mililitros. Vamos a multiplicar por 1000. No, vamos a dividir entre 1000 para transformarlo en litros. Y vamos a multiplicarlo por el peso del paciente para eliminar las unidades de kilogramos. Entonces, nos va a quedar que son litros sobre hora. Aquí repito, lo único que hice fue dividir entre 1000 para transformarlo en litros y lo multipliqué entre el peso del paciente para eliminar estos kilogramos, ¿no? Para calcular el total. Ahora que tenemos la depuración, ¿qué más nos ofrece el enunciado? ¿Dónde dejé? Aquí está. Nos dice, diseño un régimen de dosificación para tabletas de hemofilia. Tenemos únicamente de 100 y de 200. Lo voy a colocar por aquí. Miligramos disponibles. Y para mantener concentraciones plasmáticas dentro del intervalo terapéutico de 10 a 20. Entonces, podemos establecer que la concentración plasmática mínima en el estado estacionario va a ser de 10, que la concentración plasmática máxima en el estado estacionario va a ser de 20 y por lo tanto la concentración plasmática en el estado estacionario va a ser, bueno, o al menos deberían ser de 15 y todo esto son miligramos sobre litro. Sobre litro, miligramos sobre litro. Bien, ahora aquí, ya que tenemos todos estos datos, podemos sacar algunos otros que nos dan indirectamente, como la constante de eliminación. Nosotros sabemos que la depuración va a ser igual al volumen de distribución por la constante de eliminación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la constante de eliminación pasando a dividir el volumen de distribución, de manera que nos va a quedar constante de eliminación igual a la depuración sobre el volumen de distribución. Entonces voy a revisar por aquí abajo el cálculo. Tenemos que cae va a ser igual a la depuración, que está en litros sobre hora, y todo esto sobre el volumen de distribución, que está en litros, va a ser de 0.08 horas a la -1. Listo. ¿Qué más datos podemos obtener? Podemos obtener el tiempo de vida media, ya que estamos. Sabemos que el tiempo de vida media es igual a 0.693 sobre la constante de eliminación. Entonces vamos a ponerlo por aquí abajo. Tiempo de vida media va a ser igual a 0.693, que equivaldría al logaritmo natural de 2. Todo esto sobre la constante de eliminación. Eso está en horas. Listo. Ya que tenemos todo esto, nos menciona diseño un régimen de dosificación para tabletas de aminofilina para mantener concentraciones plasmáticas dentro del intervalo terapéutico. Más bien, aquí voy a colocar que esta va a ser la concentración mínima efectiva, la concentración mínima tóxica, y esta sí le voy a dejar como la concentración plasmática en el estado estacionario. Más que nada porque ahorita vamos a corroborar que se encuentre dentro del intervalo terapéutico. Entonces, pues ahora sí ya podemos iniciar a buscar un régimen de dosificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular una dosis. No, vamos a calcular la, el intervalo posológico, el intervalo de dosificación, es decir, la tau, para cada caso. Nosotros lo vamos a hacer con una tau de... Digo, nosotros lo vamos a hacer con las dosis que ya se encuentran disponibles, que son 100 miligramos y 200 miligramos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar esta fórmula, que va a ser la dosis igual a la constante de eliminación por el volumen de distribución por tau, por la concentración plasmática en el estado estacionario, todo esto sobre la biodisponibilidad.
Entonces, vamos a ello. Vamos a despejar a Tao. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar a multiplicar a la biodisponibilidad y vamos a pasar a dividir lo que se encuentre en azul. De manera que al final vamos a tener, de hecho, creo que ya lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Al final vamos a tener esta expresión. Entonces la vamos a calcularlo. De manera que vamos a poner tau igual a la dosis. Lo vamos a hacer con dosis de 100 y con dosis de 200 para, para que no haya falla. Vamos a abrir paréntesis, vamos a poner la de 100 por la biodisponibilidad, que en este caso vamos a tomarla como 0,85 porque ese es el porcentaje de autofilina que se va a absorber. Todo esto sobre, abrimos paréntesis, la constante de eliminación en horas a la menos 1, que multiplica al volumen de distribución, que multiplica la concentración plasmática en el estado estacionario, que en este caso va a ser la de 15. Y tenemos que se administran 100 miligramos, bueno, se toma una tableta de 100 miligramos cada 2,3 horas. Pero pues tomarse una tableta cada 2,3 horas llega a ser cansado. Entonces lo que podemos hacer es tomar este valor y en vez de que sea una tableta, pues que sean 3 para que sean ahora cada 7 horas. Entonces, ahora que tenemos esto, lo que nos interesaría saber ahora es si se encuentra dentro del intervalo terapéutico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular la concentración plasmática máxima en el estado estacionario y la concentración plasmática mínima en el estado estacionario, utilizando las fórmulas que tenemos por aquí. Me las voy a llevar para colocarlas aquí. Entonces, para facilitarnos la vida, vamos a calcular antes que nada la expresión E a la menos K E por T, E a la menos K E por T. Entonces, vamos a poner la función exponente, que es igual a la menos KE por la tau, que en este caso va a ser de 7 horas. Listo. Ahora vamos a calcular la concentración plasmática máxima en el estado estacionario. Va a ser igual. Ahora paréntesis, la biodisponibilidad, que es de 0,85, que multiplica a nuestra dosis, que en este caso van a ser 300, porque van a ser 3 tabletas de 100. Todo esto sobre el volumen de distribución. Bueno, vamos a abrir un paréntesis, el volumen de distribución, que multiplica, abro otro paréntesis, 1 menos esta expresión. Y lo cierro los paréntesis correspondientes. Y listo. Tenemos que nuestra concentración plasmática máxima en el estado estacionario sí se encuentra por debajo de la concentración mínima tóxica. Ahora vamos a calcular la concentración plasmática mínima en el estado estacionario. En este caso, ponemos el signo igual, abrimos un paréntesis, vamos a poner que de igual manera una dosis de 300 que multiplica a la biodisponibilidad, cerramos paréntesis, vemos la diagonal que va a ser entre, no, disculpen, aquí tenemos que multiplicar también por E a la menos K por T, que es esta expresión de aquí arriba. Abrimos, ponemos diagonal, abrimos paréntesis, el volumen de distribución que multiplica 1 al menos E a la menos K por T, que es esta expresión que calculamos con anterioridad, y lo resolvemos. Entonces tenemos que nuestra concentración plasmática mínima en el estado estacionario se encuentra sobre la concentración mínima efectiva, es decir, que este de régimen de dosificación sí nos funcionaría bastante bien. Ahora lo vamos a hacer con una tableta de 200. Vamos a calcular la tabla. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, voy a tomar la misma fórmula
este van a ser en horas. Lo único que va a cambiar en este caso va a ser la dosis, que ahora va a ser de 200 miligramos. Ahora nos dice que tenemos una tau de 4,7 horas. Entonces, pues, más o menos, para dejarlo en un número cerrado, lo podemos dejar en 5 horas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar que se encuentre dentro del intervalo terapéutico, calculando la concentración plasmática en el estado estacionario y la mínima en el estado estacionario para este nuevo régimen, que este es para una tableta de 200 miligramos. Entonces, vamos a calcular nuevamente E a la menos KE por tau. Esto va a ser igual a la función exponente menos KE por tau, que ahora va a ser de 5 horas. Y este también es de carácter dimensional. Ahora vas a calcular la concentración plasmática máxima en el estado estacionario. Va a ser igual a la biodisponibilidad, que es de 0,85, por la dosis, que va a ser de 200 miligramos. Todo esto sobre el volumen de distribución, que multiplica 1 menos la expresión que calculamos con anterioridad. Nos va a dar que nuestra concentración plasmática máxima en el estado estacionario se va a encontrar por debajo de la concentración mínima tóxica. Entonces, si nos funcionaría, hay que aclarar que estos son miligramos sobre litro o microgramos sobre mililitro. Ahora, la concentración plasmática mínima en el estado estacionario va a ser pues prácticamente esta misma expresión. De hecho, me la voy a robar por aquí. Pero ahora aquí en el numerador vamos a multiplicar por la expresión E a la menos K por T para cumplir con la fórmula, y estos son miligramos sobre litro. Entonces, este régimen de dosificación también nos funcionaría. Entonces, tenemos dos opciones: administrar 3 tabletas cada 7 horas, o una tableta, digo, 3 tabletas de 100 miligramos cada 7 horas, o una tableta de 200 miligramos cada 5 horas. Y en ambos casos, las concentraciones plasmáticas se encuentran dentro del intervalo terapéutico, que es de 10 a 20. Entonces, con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio 13,9. Listo. Bueno, para poder realizar el ejercicio 13,10, uy, voy a borrar por aquí. Vamos a registrar en primera instancia todos los datos que nos ofrece el ejercicio. En este caso nos está dando la depuración, el aclaramiento, el clearance, que es de 250 mililitros sobre minuto. En este caso lo vamos a transformar a litros sobre hora porque es como que la unidad que más nos conviene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este mismo valor, lo vamos a dividir entre 1000 para transformarlo a litros y vamos a multiplicarlo por 24 para transformarlo a horas. Entonces son 6 litros sobre hora. ¿Qué más nos está dando? Nos está dando la disponibilidad, que es de 0,14, porque nos corresponde el 14%, y nos está pidiendo calcular la concentración plasmática promedio en el estado estacionario después de 5 dosis. Entonces tenemos que va a ser la dosis de 100 miligramos, y nos está dando el intervalo posológico, intervalo de dosificación, que es de cada 8 horas. Entonces, nos está pidiendo calcular la concentración plasmática promedio en el estado estacionario. Entonces vemos que la dosis va a ser igual a la constante de eliminación por el volumen de distribución por el intervalo posológico, es decir, la tau, por la concentración plasmática en el estado estacionario, todo esto sobre la biodisponibilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a multiplicar la biodisponibilidad, y todo esto que voy a hacer en azul va a quedar como divisor, va a pasar a dividir. Entonces la concentración plasmática en el estado estacionario va a ser igual a la dosis por la disponibilidad sobre la KE
por el volumen de distribución por tau. Pero nos percatamos que no tenemos la KE y no tenemos el volumen de distribución, pero que sí sabemos que el aclaramiento es igual al volumen de distribución por la constante de eliminación. Y esto es lo mismo que esto. Entonces, realmente también podemos tomar a esta expresión como la concentración plasmática en el estado estacionario a la dosis por la biodisponibilidad sobre el aclaramiento por el intervalo posológico, es decir, la tau. Entonces, esta va a ser la expresión que vamos a utilizar para calcular la concentración plasmática promedio en el estado estacionario correspondiente a este ejercicio. Entonces, vamos a poner que es igual, abrimos un paréntesis, nuestra dosis que va a ser de 100 miligramos, que multiplica a nuestra biodisponibilidad, todo esto entre el aclaramiento, que es de 6 litros por hora, por el intervalo posológico, que es de 8 horas. Entonces, tenemos que este va a ser nuestro resultado. Quiero ver que haya puesto todos los datos correctamente. Y esto va a ser en miligramos sobre litro, porque estos son los valores que hemos estado utilizando. ¿Esto qué va a equivaler? Bueno, esto equivale a microgramos sobre mililitro. Pero para fines más prácticos, vamos a tomar este mismo valor, lo vamos a multiplicar por 1000. Y esto va a ser en nanogramos sobre mililitro. Quiero ver que lo haya convertido todo correctamente. Ah, no, no son 24 minutos, son 60. Disculpen, porque son minutos en una hora. Ahí está. Ahora sí. El aclaramiento va a ser de 15 litros por hora. ¿Por qué? Porque dividimos sobre 1000 para transformarlo a litros y multiplicamos por 60 para transformarlo a horas. Ahí me equivoqué. Pero sí, son 60 porque son 60 minutos correspondientes a una hora. Y ahora sí, tenemos que nuestra concentración plasmática en el estado estacionario va a ser de 0,1166 miligramos sobre litro, que corresponde a microgramos sobre mililitro, y lo podemos a transformar a nanogramos sobre mililitro multiplicándolo por 1000, que sería esta expresión. Y con eso resolvemos el ejercicio 13.10. Y ya para finalizar el ejercicio 13.11, vamos a nuevamente registrar todos los datos que nos ofrece el enunciado. Nos dice que el volumen de distribución de la cefotaxima es de 0,17 litros sobre kilogramo. Nos está dando tiempo de vida media que es de 1,5 horas. Nos está dando el peso del paciente, que en este caso va a ser de 75 kilogramos. Entonces, ya que sabemos esto, podemos tener el volumen de distribución en litros únicamente multiplicando por el peso del, oye, disculpen, únicamente multiplicando por el peso del paciente. Nos están dando la dosis, que es 1 gramo. Vamos a dejarlo en 1000 miligramos. Nos está dando la tau, el intervalo posológico, que es de cada 8 horas, porque nos está mencionando que es 3 veces al día, aunque nos interesa corroborar esto, porque no sabemos si es 1 gramo en un día o 3 gramos en un día. Entonces sí es algo que sí es necesario verificar, pero vamos a tomar que en este caso va a ser 1 gramo o cada 8 horas o 3 gramos cada día. Entonces, ¿qué nos está solicitando? La concentración plasmática máxima va a ser concentración plasmática máxima en el estado estacionario de ese paciente. Entonces, pues vamos a únicamente tomar esta fórmula y vamos a calcular los datos que nos están dando directamente, como por ejemplo la constante de eliminación. Sabemos que el tiempo de vida media es igual a 0,693
sobre la constante de eliminación. Por lo tanto, la constante de eliminación va a ser igual a 0,693 sobre el tiempo de vida media. Entonces, voy a ponerlo por aquí abajo. La constante de eliminación es igual a 0,693 sobre el tiempo de vida media, que es de 1,5, y esto va a ser en horas a la menos 1. Y listo, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Nos está diciendo que es vía intravenosa, entonces tenemos una biodisponibilidad de 1 o del 100%, y lo único que nos queda es pues realizar el cálculo, ¿no? Entonces, para esto, para facilitarnos más la vida, vamos a calcular el E a la menos KE por T de una vez con la función exponente menos KE por tau, que es de 8 horas. Listo, este es de carácter dimensional, hay que recordarlo. Y ahora la concentración plasmática máxima en el estado estacionario va a ser igual a la biodisponibilidad, que es de 0, que es de 1, perdón, que multiplica a la dosis, que en este caso es en 1000 miligramos, todo esto sobre el volumen de distribución, que multiplicará a 1 menos E a la menos K por T, que es la expresión que calculamos con anterioridad, y nos dice que son 80,42 miligramos sobre litro, que también corresponde a microgramos sobre. Y listo, con esto ya terminaríamos de resolver de los ejercicios 13,6 a 13,11 del manual de biofarmacia del apartado régimen de dosificación. Por mi parte, eso sería todo. Sí. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.